La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. Estás escuchando el Abierto de Hoy por Hoy. Cada día analizamos las noticias más relevantes de la actualidad, las claves políticas, económicas y sociales, con las voces de los protagonistas y los distintos puntos de vista de nuestros tertulianos. Tiempo para el análisis, tiempo para el abierto en Hoy por Hoy. Estamos a martes y vamos con toda la actualidad que van a analizar Berna González Harbour. ¿Qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días. Con Carlos Sánchez, buenos días. Muy buenos días. Y en Radio Barcelona, Joan Subirats, buen día, buenos días. Buen día, buenos días. Enseguida vamos a entrar en el terreno de la política doméstica, de política nacional, porque hay algunos asuntos que merecen que nos paremos y que analicemos. Pero antes, ayer recordábamos ese primer aniversario de los atentados de Hamás en Israel y las consecuencias un año después, y seguimos teniendo los enviados especiales en la zona, especialmente en el Líbano, que es quien está ahora sufriendo los bombardeos, los ataques de Israel, sin olvidar que siguen bombardeando la franja de Gaza, que es por donde empezó todo. Así que lo que vamos a hacer al empezar este abierto es a buscar la última hora en dos puntos. Uno es el Líbano y el otro punto es en Cisjordania. Enviada especial de la SER al Líbano, Mariela Rubio, buenos días. ¿Qué tal? Hola de nuevo, Ángel. Decía que Israel sigue atacando Beirut, sigue atacando el Líbano, pero esta noche Hezbollah ha respondido atacando a Israel con casi 200 cohetes. Es la respuesta de la milicia a esa orden que dio a Israel, que ha dado Israel en estas últimas horas, pidiendo la evacuación de toda la costa del Líbano. ¿De qué estamos hablando exactamente? ¿Qué quiere decir esto? Pues que las costas libanesas se convierten desde ahora en objetivo militar de Tel Aviv, cuando es precisamente en las playas y en las zonas colindantes donde se están refugiando miles de desplazados internos, algunos porque no tienen otra opción y otros porque se sienten más seguros a cielo abierto, lejos de los edificios. Israel ha dicho que particularmente pone la diana en todo lo que está debajo del río Awali. Esto es cerca de la mitad de las costas del país y la práctica totalidad de las costas del sur. Es decir, la amenaza equivale a decir que una vez que uno sale de Beirut, camino del sur, no se puede acercar al mar. Pero es que toda la carretera principal de este país que atraviesa, digamos, Líbano de norte a sur, pasa por el mar, va en paralelo al mar. Además, la primera ciudad grande que está pasando ese río Awali es Sidón, que aquí se llama Saida, y es precisamente en Sidón y en sus costas donde viven a la intemperie muchos de los que han huido de las aldeas de la frontera con Israel. En Sidón, Abdallah, que alimenta como voluntario a estos desplazados, nos contaba ayer precisamente frente al mar que prácticamente todo el sur del Líbano se encuentra aquí. Todo el sur ha venido aquí, cada día llega más gente porque esto es todavía relativamente seguro, decía. Every day you have displaced people every day. So you can say that we are safe, some safe here. If any bomb was in our city, also Saida will be going direction to the north. Y atención a esta última frase, pero si bombardean Sidón, decía, todos tendremos que subir al norte y buscar refugio en la ya saturada capital del Líbano. Tú, Mariela, ayer estuviste en el sur del país, es la zona que Israel fija como su objetivo prioritario, la zona que está bombardeando desde el inicio de la ofensiva de Israel contra el Líbano. ¿Cómo está esa zona? Pues sucede un poco lo mismo que con Beirut, que la situación ha empeorado muy rápidamente en las últimas 48 horas. Ayer salimos de Beirut en dirección a Tiro, que está como a 80 kilómetros de la capital y a menos de 20 de la frontera con Israel. La primera parada fue Sidón, donde ha habido bombardeos, pero como decíamos, todavía se vive cierta normalidad. Allí vimos, por cierto, un campo de refugiados sirios que estaba situado frente al mar, es decir, en la propia arena, pero pasada Sidón, es decir, solo 5 kilómetros pasado Sidón, el paisaje empieza a volverse un espanto. Pasamos por Gasille, que es una zona costera que en tiempos de paz, Ángels, es un lugar muy popular, van las familias a hacer picnics en la playa. Pues ahora está completamente devastado. Todo el paseo marítimo había saltado por los aires por el fuego israelí. Era todo un amasijo de hierros, de escombros. Las sombrillas y las tumbonas estaban desperdigadas por toda la ciudad y por supuesto en Gasille ya no había nadie. Y esa era un poco la tónica a partir de ahí, camino hacia el sur. Fuimos recorriendo básicamente aldeas fantasma y
y escuchando cada vez las explosiones más fuertes. En Saharani, que estaba ya, bueno, en las alrededores de Tiro, ¿no?, a 30 kilómetros de la frontera con Israel, por supuesto, tampoco había nadie, allí solo quedaban milicianos, pero los objetivos han sido aquí principalmente almacenes y naves industriales, probablemente arsenales de Hezbollah. Y podíamos ver incluso que algunos de ellos todavía estaban ardiendo porque los bombardeos habían sido recientes. Además, allí hay una central eléctrica muy importante que da servicio a todo el sur del Líbano. Todo el mundo sabe que esto terminará siendo un objetivo de Israel y las Fuerzas Armadas libanesas han plantado un cuartel allí para tratar de protegerla, algo así como escudos humanos. Allí en Saharani, Hezbollah nos dio el alto, no nos dejó continuar porque el frente, en el fondo, Ángels, está ya justo ahí, en las afueras de Tiro. No es que los soldados israelíes hayan llegado a esa zona, pero ese área ya es zona de intercambio de fuego cruzado constante. Las explosiones son fortísimas, casi no puedes ni hablar con tu compañero. El ambiente es totalmente bélico. Y hay otra cosa también que quedó perfectamente clara en este camino hacia el sur, y es que desde el río Aguali, es decir, nada más salir de Beirut, el gobierno libanés ya es la autoridad, el control administrativo y militar ya no depende de las Fuerzas Armadas, sino de la milicia chií de Hezbollah. Los permisos del gobierno y del ejército no valen para nada, son papel mojado, ya hay nuevas reglas. Existe también ese caos propio de las guerras y el paisaje recuerda ya mucho al que vimos aquí en 2006. Mariela, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Hace esto por lo que respecta al frente del Líbano. Hace ya un par de días que el frente con Irán permanece congelado, pero ya saben que Israel no ha dejado de ampliar sus ataques también en Palestina. Gaza ha sido desde el principio el foco principal, pero cada vez con más frecuencia contamos muertos en Cisjordania, una región en la que, recordemos, no gobierna Hamás, pero que no está libre, nunca lo ha estado, y menos ahora, no está libre de una violencia creciente. Enviado especial de la SER, Pablo Morán, hola de nuevo. Hola de nuevo, Ángel. Pablo, tú estás ahora mismo allí, estás en Cisjordania, estás en Ramala. ¿Cuál es el rastro que dejan en Ramala los ataques de Israel? Sí, después de recorrer Israel coincidiendo con el aniversario de los ataques, nos hemos venido al otro lado, a Cisjordania, donde tampoco ha sido para nada un año fácil, tú lo apuntabas, y además pues es un frente que ha estado eclipsado por otros de mayor importancia, ¿no?, como Gaza, como Líbano, como esa tensión con Irán, pero como te comentaba antes, muchos creen que el verdadero interés de Israel está aquí, en este territorio, donde en el último año ha acelerado la ocupación de tierra palestina, ha incrementado la represión, las redadas, las operaciones policiales. Esta noche, de hecho, ha desarrollado varias en algunas localidades de Cisjordania con decenas de detenidos. 10.000 palestinos que viven habitualmente aquí, están en las cárceles israelíes actualmente, muchos sin cargos penales, la mayoría de hechos, y con la acusación vaga de participar en la resistencia de esta ocupación. Es el caso de Ahmed, este joven de 22 años con el que hemos hablado justo una semana después de su salida de prisión. Allí estuvo 18 meses, así que tiene la perspectiva de cómo han cambiado las cosas este año dentro de las cárceles. Nos explicaba que ahora tratan a los presos palestinos como animales dentro de esas prisiones. Habla de celdas para 6 personas en las que se hacinan el doble de presos, que duermen en el suelo, que no les dan ropa de abrigo, de comida insuficiente. Nos contaba cómo ahora dice que las raciones durante una semana entera son las mismas que les daban antes en un solo día. Él puede contarlo, pero más de 600 palestinos han sido asesinados en el último año por Israel en estos territorios. Lo peor es No, es imposible esta comunicación. Insisto, el rastro de la ofensiva de Israel también en Cisjordania, como nos contaba Pablo Morán, es más que evidente. Vamos a hacer lo que hacemos todos los días desde que ha empezado esta última ofensiva de Israel, que es mantener las líneas abiertas, tanto con el Líbano como con Israel, en este caso como con Cisjordania, que es donde está el enviado especial de la SER, y cualquier novedad se la contamos. El Abierto. SER Podcast. En el Abierto, Berna González Harbour, Carlos Sánchez y Joan Subirats. Después de haber actualizado la situación en Oriente Próximo, vamos a entrar ya en materia de política nacional, porque había pasado desapercibido, se lo había pasado también a quienes se oponen frontalmente, pero hoy vuelve a ser uno de los asuntos políticos del día, y es la reforma legal que va a permitir que presos de ETA vean recortadas sus penas por años de cárcel que cumplieron en otro país, mayoritariamente en Francia, pero por penas de cárcel que hayan pasado o que hayan cubierto en países fuera de nuestras fronteras. Josué Coello, buenos días.
Buenos días de nuevo. Bueno, esto se iba a votar hoy en el Senado después de que se aprobara por unanimidad en el Congreso, pero no se va a votar porque el Partido Popular lo ha retirado del orden del día. Vamos a intentar poner en orden las posiciones de cada partido en este asunto, sobre todo del Partido Popular y del Partido Socialista, porque en principio esa maniobra del PP en el Senado le sirve para ganar un poco de tiempo, pero poco más. Llama la atención que la explicación que ha dado el Partido Popular, porque dice que en el Congreso votó a favor, recordemos que salió por unanimidad, todos los partidos votaron a favor, el Partido Popular y Vox incluidos. Dice el PP que votó a favor en el Congreso porque el gobierno le engañó, pero lo cierto es que en esta enmienda se está trabajando desde el mes de julio. El Partido Popular tenía esta enmienda sobre la mesa desde el mes de julio. Entonces, Josu, ¿cómo justifican los populares no haberse dado cuenta de nada de esto hasta que ayer por la mañana lo publica El Confidencial? Sí, nos dicen que no eran conscientes de la dimensión de esta reforma, de las consecuencias que iba a tener hasta que El Confidencial maneja esta información. Es más, Ángels, hemos preguntado en Génova en varias ocasiones sobre esto, sobre si conocían las consecuencias que esto podía tener, y nos dicen que ellos sí preguntaron a los servicios jurídicos del PP en el Congreso sobre qué podía ocurrir, pero que en ningún caso les trasladaron la interpretación que ahora hemos conocido. Hay que recordar, como tú decías, que el PP votó a favor de esta reforma en ponencia, en comisión y en el Pleno. No puso ni un solo pero a esta norma, lo que ha llevado al PP, a Borja Semper, a pedir perdón por toda esa tramitación. ¿Y qué es lo que ha sucedido? Pues es un error generalizado en el que han incurrido por unanimidad todo el Congreso de los Diputados. No le puedo dar una explicación más profunda. Hablaba Semper de un error, y es que lo de hoy, Ángels, en la práctica, como tú decías, es el último intento para ganar tiempo con el movimiento en el Senado para evitar que se vote, pero no serán más de 2-3 semanas. Josu, el Gobierno dice que esto es el traslado de una directiva europea que, recordemos también, se votó en Europa por unanimidad, también allí votó a favor el Partido Popular y la ultraderecha, y dice el Gobierno que es el traslado de esa directiva europea y que aquí no hay mucho margen para la elección. Sí, desde el Gobierno, tanto PSOE como Sumar argumentan que es una aplicación de una directiva europea para equiparar el derecho comunitario al español, negando contraprestaciones a Bildu y no entrando en las consecuencias que esta reforma tendrá. Es más, nos dicen que había que aplicar esta normativa porque literalmente Europa nos estaba poniendo las orejas coloradas, nos dicen. Además, también se felicitan de que esta norma tuviese consenso en el trámite parlamentario. Repetimos, ni un pero en ponencia, ni en comisión, ni en pleno. Y a eso hacía referencia Félix Bolaños. Está en tramitación parlamentaria, nada que ver el Gobierno en eso, está en tramitación parlamentaria una modificación de una ley que lo que hace es garantizar que se aplique la directiva europea y la normativa europea, también en España. Es una tramitación parlamentaria absolutamente pacífica, fíjese que en el Congreso se votó por todos los grupos parlamentarios. Pero es curioso, Ángels, porque en un mail enviado por la Dirección de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo de Interior en 2022 se les aseguraba que no existía ninguna iniciativa para modificar la regulación de las condenas, es decir, que no se iba a rebajar las penas de cárcel para ningún etarra. Josu, gracias. A vosotros. Vamos, si acaso, a centrar cuáles son los efectos concretos para después poder empezar el análisis, los efectos concretos de la aplicación de esta normativa, del traslado, de la traslación de esta normativa europea aquí a España. ¿De qué hablamos cuando hablamos de esta reforma? Estamos hablando de cerca de 40 etarras que se pueden ver beneficiados. Javier Bañuelos, buenos días. Buenos días, Ángels. 40 etarras que se podrían ver beneficiados, 23 de esos terroristas están condenados por delitos de sangre, el resto no, pero entre los favorecidos hay algunos nombres del terrorismo, de la banda terrorista ETA, que son bastante conocidos. Sí, entre ellos, por ejemplo, Ángels, Chapote, Amaya, Cantauri, Amboto o Caraca. La lista es larga. Hablamos de algunos de los etarras más sanguinarios de la banda terrorista ETA. Sin duda, uno de los casos más llamativos sería el de Xavier García Gaztelu. Con 12 muertos a sus espaldas, Chapote, cumpliría íntegra su condena en 2031, pero descontando los 6 años y 9 meses en prisión que ha cumplido ya en Francia. El etarra que apretó el gatillo contra Miguel Ángel Blanco, podría salir de la cárcel en 2025. Una revisión de pena que también beneficiaría a su pareja, Irantxu Gallastegui, que saldría de la cárcel 6 años antes de lo previsto, es decir, en 2026. Todo gracias a esa reforma que nos contaba Josué, porque esa disposición que será derogada funcionaba prácticamente como un tapón. Los etarras podían descontar las penas cumplidas en Francia, pero solo a partir de 2010, no antes. Y es importante esa fecha porque los comandos más peligrosos fueron detenidos precisamente antes de ese año. Ahora, sin esa disposición, asociaciones de víctimas como la VT temen que 41 etarras
etarras empiecen a reclamar en cascada una revisión de pena para descontarse los años que han pasado en prisiones de Francia, entre ellos también otros sanguinarios como Guridi, condenado a más de 1000 años de cárcel, Félix López de la Calle, que mató a 3 guardias civiles, o también el asesino de Francisco Tomás y Valiente, John Bienzobas, al que restarían de su condena nada menos que 18 años y 3 meses. Maño, gracias. Un abrazo. Venga, pues vamos con el análisis de toda esta polémica sobre la aprobación de algo que el Partido Popular, como el resto de fuerzas políticas, tiene sobre la mesa desde el mes de julio. Dice el Partido Popular que incluso consultó con los servicios jurídicos, con sus servicios jurídicos en la Cámara, en el Congreso de los Diputados, y que no vieron que esto tuviera efectos sobre los etarras que ahora nos acaba de contar Javier Bañuelos. Votó a favor por unanimidad, como había hecho previamente también en la Unión Europea, pero cuando Carlos lo ve ayer publicado en El Confidencial, se da cuenta de que se ha equivocado. Bueno, hace justo una semana estábamos hablando aquí precisamente, hace menos incluso de una semana, de lo que ocurrió en el Senado también, donde los senadores no se dieron cuenta, en este caso del Partido Socialista, que habían invitado a un grupo de extrema derecha antiabortista a hacer declaraciones que iban que atentaban directamente contra la Constitución española. Por lo tanto, yo creo que desgraciadamente llueve sobre mojado. Este tema, desde luego, es mucho más importante. Pero yo creo que hay que marcar en algo que para entenderlo. El principio de reconocimiento de las condenas es una pieza básica de la cooperación judicial en Europa y se puede entender perfectamente. Si una persona, ayer lo decía Enrique Santiago, el líder del Partido Comunista, si un murciano, un gallego, un catalán es condenado en Bélgica o en Luxemburgo o en cualquier país europeo, una parte de su condena la va a cumplir en ese país, y por lo tanto no tiene sentido que si viene a España luego no se tuviera que empezar la condena desde cero. No tendría ningún sentido. Por lo tanto, lo que pasa es que el tema es mucho más complejo, porque hay por medio una sentencia del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo donde matizó ese principio de carácter general. Yo creo que es un tema que tenía que haber llegado en su momento al Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea. Creo que tenía que haberlo delimitado, pero nadie le llevó el asunto a Luxemburgo y sí se llevó a Estrasburgo. Yo creo que es un buen momento ahora mismo para recapacitar en dos aspectos. Uno, sobre el punto de vista político. Si somos capaces políticamente de normalizar todo ya lo que ocurre en el País Vasco. Es un debate muy complejo y sé que levanta muchas ampollas por razones obvias. Y otro es que España no puede ser distinto a la cooperación judicial en Europa. Es decir, porque eso puede afectar a muchos compatriotas nuestros. Joan. Sí, yo creo que Carlos lo ha señalado muy bien. Es decir, en el fondo estamos decidiendo hasta qué punto nuestra integración en Europa tiene límites, y esos límites los vamos marcando según en qué temas. Creo que no tiene demasiado sentido. Es decir, estamos de acuerdo en que más o menos el 70% de la normativa española está condicionada por normativa europea. Vayamos al campo que vayamos, el nivel de integración en Europa se va produciendo, afortunadamente, diría yo, de manera muy clara, y en materia judicial y en el ámbito jurídico igual, porque, digamos, precisamente una de las claves de la Unión Europea es que la normativa europea, digamos, trascienda a las fronteras y que se aplique y se vaya, digamos, a medida que los países la van incorporando, vaya siendo, digamos, una normativa que afecta al conjunto de ciudadanos europeos. Entonces, la idea de generar lógicas de excepción cuando nos conviene, digamos, cuando hay una sensibilidad política específica o especial en ciertos temas, resulta un poco contradictorio, porque claro, o sea, vamos a aplicar la normativa en general a nivel de cumplimiento de penas, pero vamos a generar una excepción justamente cuando esto beneficia a un reo determinado que nos molesta especialmente. Entonces esto sería contradictorio con el principio de legalidad general, con la aplicación, digamos, homogénea de las normas para toda la ciudadanía. Es decir, me parece que en este tema el Partido Popular está digamos, sometido a una cierta contradicción. Es decir, tiene la obligación de ponerle el grito en el cielo porque, digamos, es un tema, como decía ahora Carlos, que mantiene un nivel de sensibilidad muy alto, pero al mismo tiempo yo creo que sus especialistas en materia jurídica le están diciendo que, oiga, es que esto es así. Claro.
Yo, vamos, doy gracias, igual que hay gente que da gracias cada día a Dios por la vida, yo por que España esté en la Unión Europea, de verdad. Creo que si no estuviéramos en la Unión Europea, este sería un país mucho más primitivo y antiguo. Por fortuna, estamos en la Unión Europea, tenemos disposiciones que tenemos que transponer y esta es una de ellas, ¿no? Como cualquier otra. Bueno, lo primero, y ahí estoy con Carlos, yo creo que se ha inaugurado una especie de política de tapadillo que no celebro y que creo que no tenemos que celebrar. Es decir, esto de colar cosas sin que nadie se dé cuenta de lo que significan, como lo que has citado de esa cumbre antiabortista en el Senado, que el PSOE se la colaron y no se enteró, o esto que lo ha metido Sumar y que nadie se ha enterado de lo que corresponde. Bueno, pues es muy infantil, es muy de pillarse, de política de tapadillo que no nos lleva a ningún lugar excelso, precisamente, ¿no? Más allá de eso, bueno, pues eso, se trata de transponer normas europeas, se trata de madurar como país. Efectivamente, hay que abrir un debate sobre cómo superar de verdad este conflicto, ser racionales y esconder y superar ya el punitivismo tan populista que se instala. Estamos aquí viendo algunos titulares en las televisiones que son absolutamente alarmistas sobre la cantidad de años que los etarras se van a ahorrar a partir de ahora. No es que se los vayan a ahorrar, es que ya los han cumplido posiblemente y la legislación pone unas penas y no hay pena de muerte, no hay cadena perpetua, es decir, vivimos en unos países donde el punitivismo está dentro de una mesura, ¿no? Y donde debemos aceptar el Estado de Derecho en todas sus consecuencias, debemos superar páginas terribles de nuestra historia y quiero recordar que en Irlanda del Norte, donde hubo tantos muertos y tanto terrorismo brutal, incluso más que en España, se saldó con salidas de la cárcel. Salidas de la cárcel de los, iba a decir etarras, no, de los del IRA y los paramilitares unionistas. Cierto que ahí había dos bandos reconocidos con similar número de presos cada uno, pero fueron valientes para llegar a esas conclusiones. Y evidentemente hay que ponerse en el lugar de las víctimas, nadie quiere ver al asesino de su hijo, de su padre, etcétera, libre, hay que cuidarlas, hay que sanar estas heridas, hay que establecer métodos de superación, pero no es el alarmismo y el populismo, insisto, punitivista, la solución a nuestros problemas y a los problemas de las víctimas. Déjame que haga una pausa y lo vas a creer a la vuelta. En el abierto, Berna González Harbour, Carlos Sánchez y Joan Subirats. A ver, Joan, habla a ver si te hemos recuperado con buen sonido. Pues, sí, a ver, me han dicho que sí, que ahora bien, ¿no? Suenas, vamos, como un tenor, suenas maravillosamente bien. Que antes teníamos algún problema, se te entendía y se te escuchaba perfectamente, pero había ahí un sonidito de fondo que molestaba. Estábamos en el análisis de, bueno, lo que va a hacer el Partido Popular en el Senado, que es de momento parar el debate sobre la enmienda que permite la salida antes de tiempo, una vez se contabilice los años cumplidos de cárcel, tanto fuera de España como en España, de los presos etarras y toda la polémica que ha venido después de esto, si el Partido Popular dice que el gobierno le engañó, a pesar de que se estaba trabajando en esta enmienda desde el mes de julio, los servicios jurídicos de la Cámara les dijeron que esto no afectaría a los presos etarras, finalmente sí que afecta. Y estábamos hablando, ponía sobre la mesa Berna, el tema del punitivismo, ¿no? Como, bueno, pues hay un Estado de Derecho y evidentemente pues cuando se cumplen las penas, pues se cumplen las penas. ¿Y que tú querías intervenir? No, quería comentar que yo creo que en este asunto, como en tantos otros, merece la pena ver nuestra historia reciente, ¿no? En términos legislativos y en términos judiciales, lo que nos ha pasado en Europa. Y en Europa, desgraciadamente, España ha tenido muchísimos reveses en los últimos años, muchos de ellos vinculados con el terrorismo. Y solo hay que recordar probablemente la sentencia más conocida, que todo el mundo conoce, la sentencia de Henri Parot. Sí. Es decir, cuando el Tribunal Supremo en el año 2006 cambia su doctrina y aplica una nueva sentencia, una nueva doctrina, posteriormente, en el año 2013, 7 años después, por 15 votos a 2, es decir, una inmensa mayoría, la gran sala del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo proclamó que la doctrina Henri Parot estaba fuera de la legislación europea. Y a partir de ahí salieron también decenas de presos. Por lo tanto, yo creo que merece la pena repensar si nuestra legislación, en una materia tan espinosa, insisto, como es el terrorismo,
coincide con la europea. Incluso en el asunto como en la independencia catalana hemos tenido muchos reveses en Europa. Por lo tanto, yo creo que hay que dejarse llevar, no hay que dejarse llevar por por las emociones, que todas las tenemos a flor de piel con un asunto como el terrorismo, y hay que pensar que nosotros, como decía antes Bernas, formamos parte de Europa, también de la legislación europea. Y España ha tenido demasiados reveses en asuntos como el terrorismo e incluso en asuntos como el independentismo. Y tenemos que encontrar otras herramientas, tú lo comentabas antes y John también, es decir, nuevas herramientas para un tiempo nuevo. O sea, ETA se acabó hace muchos años. Quiero recordar que de lo que se iba a votar hoy en el Senado, que ya no se va a votar, pero que sí aprobaron todos por unanimidad el 18 de septiembre, viene de una ley de 2014 de Rajoy, en la que metió una disposición adicional para que no se aplicara a los etarras. Es decir, no viene de hace 30 años, es una cosa de antes de ayer. Es inconcebible cómo los propios diputados del Partido Popular, que muchos de ellos seguro que estaban hace 10 años o que han recogido la tradición de ese partido, no se han enterado. Es decir, aquello en 2014 ya fue una fabricación tipo doctrina Parot para tergiversar la legislación europea y prolongar las penas de los etarras más allá de lo que dictaba la legislación europea. Bueno, pues ahora sumarlo ha colado ahí de tapadillo y resulta que ha sido El Confidencial, tu periódico, que es una exclusiva periodística estupenda, legítima, pero lo que nos muestra nos deja al desnudo de la falta de herramientas que tenemos y que necesitamos, creo, para superar esa época, para afrontar de otra manera una nueva etapa que existe sin duda, pero ¿qué ocurre? Que esto se enfrenta a que los partidos, la derecha especialmente, sigue utilizando el terrorismo para la batalla política. Mientras haya una parte política, que en este caso es la derecha, que en este caso es el Partido Popular, que siga utilizando a ETA como si ETA estuviera viva, como si ETA matara, esto va a ser imposible. Que te vote chapote. Claro. Pero además es que hay una lógica también que hemos de tener en cuenta, que a veces, digamos, a un nivel de desinformación importante. Si un periódico o cualquier medio de comunicación dice, esta persona ha sido condenada a 1000 años y va a salir dentro de 3, la gente dice, bueno, ¿esto qué es? ¿No? Cuando todo el mundo debería saber que el máximo número de años al cual puede una persona estar condenada son 30 años y que a partir de ahí hay un proceso, digamos, de reducción de penas por muchas razones, que se les pueden aplicar en algunos casos, en otros no. Pero, digamos, jugar con el sensacionalismo del número de años, porque a veces se les aplican, digamos, penas reiteradas y la suma final es esta, sin tener en cuenta, digamos, el límite de castigo que la propia legislación tiene planteada es un tema. Y el otro, evidentemente, es la sensación de que las personas que han cumplido algún tipo de delito, por grave que sea, por terrible que sea, nunca más pueden volver a recuperar su condición de ciudadano, cuando deberíamos de alguna manera pensar que es una alegría para el sistema democrático el recuperar que muchas personas entiendan que los conflictos que pueda haber desde el punto de vista político o social se tienen que manejar dentro del escenario de la democracia, ¿no? Esto también es una buena noticia, digamos. Y luego hay otro asunto, cuando hablamos de colar de tapadillo cosas que pasó y hemos puesto el caso de la mesa del Senado, de acuerdo, es una mala práctica. Pero también es una mala práctica no leerse todas las cosas, entiendo, porque por muy tapadillo que te lo cuelen, no creo que se llamara esta disposición o esta enmienda, no creo que se llamara de otra manera, claro, por eso no creo digo que hiciera referencia a otra cosa. Yo no digo que todos los diputados se tengan que leer todo, pero hay asistentes en el Congreso, hay pasa equipos, por la Comisión de Justicia. Es decir, que yo estoy de acuerdo en que no pueden haber este tipo de leyes que se llevan por delante cantidad de cosas pero bueno, damos por hecho que se lo miran, y lo mismo pasó el día de la mesa del Senado cuando dijeron, claro, es que había tantas cosas, bueno, pues alguien tendrá que leerse las cosas, digo yo, ¿no? Es que nos hemos acostumbrado a una mala praxis a la hora de legislar, quiere decir, estamos acostumbrados en los últimos años, sobre todo, quiere decir que esto viene de lejos, pero desde luego en los últimos 5 o 6 años, y este gobierno tiene mucha responsabilidad en eso, se ha legislado muy mal, es decir, hay una técnica legislativa cada vez más chapuza, se meten en disposiciones adicionales. Pero sabiendo esto, la oposición tendría que ser un poco más cuidadosa. No, porque también yo
lo han hecho. Sí, sí. También además los tribunales tumbaron una praxis, por ejemplo, que es muy conocida. Todo el mundo conocía la ley de acompañamiento, que era una ley paralela a la ley de presupuestos, hasta que llegó el Tribunal Constitucional. Es decir, ustedes están abusando de una técnica legislativa errónea. Es decir, por lo tanto, tuvieron que eliminar la ley de acompañamiento. Como ya no hay esa ley, ahora metemos en leyes que no tienen nada que ver asuntos de otra envergadura, de otro contenido. Yo creo que es una mala praxis y el Tribunal Constitucional debería ser mucho más duro, algún tipo de exigencia para que se legisle bien y se está la técnica. Cuando hablas con los profesores de Derecho Administrativo o de Derecho Constitucional, te ponen siempre de manifiesto la mala calidad de la legislación española. Claro. Por eso provoca muchísimos recursos, muchísimas apelaciones a los tribunales. Esto está vinculado evidentemente con la debilidad parlamentaria, es decir, irían de frente. Rajoy en el 2014 aprobó esto con su mayoría absoluta, incluida esa disposición adicional que evitaba a los etarras, que no permitía a los etarras beneficiarse de esa normativa europea. Mayoría absoluta, abiertamente. Como ahora es imposible la mayoría absoluta y hay tal debilidad parlamentaria, lo cuelan de tapadillo. Entonces, mal estrenar esa política que no nos lleva a ningún lado, y mal la oposición que no es capaz de rebuscar un poco al aprobar una enmienda. ¿Qué están enmendando? Recuerdo lo que acabo de decir, es que estamos hablando de algo que aprobaron en 2014, es decir, que no fue en el siglo XIX como la sedición o esas cosas que abordamos en otros capítulos, ¿no? Que estamos hablando de algo que debe estar en la memoria reciente de los políticos del Partido Popular. Pero, en fin, la mala calidad acompañada de esa debilidad parlamentaria nos está dejando un legado muy pobre. De la utilización de reales decreto ley para aprobar normas, que claro. Verdaderamente se ocurría con el anterior gobierno y con este. Voy a hacer una pausa y a la vuelta vamos con el auto de la Audiencia Provincial de Madrid sobre el caso Begoña Gómez. El Abierto. Ser podcast. En El Abierto, Berna González Harbour, Carlos Sánchez y Joan Subirats. Una semana de retraso, pero ayer la Audiencia Provincial de Madrid tomó finalmente la decisión sobre la investigación del juez Peinado a Begoña Gómez, a la mujer del presidente del Gobierno, Miguel Ángel Campos. Buenos días. Hola, buenos días de nuevo. Y al final lo que ha hecho la Audiencia Provincial de Madrid ha sido limitar la investigación, la acota. Le pide al juez que deje de lado todo lo relacionado con el rescate de Europa y Globalia, pero de momento avala el resto de líneas para seguir indagando, para seguir investigando. Lo próximo ahora, Campos, ¿qué es? Solo Peinado lo sabe, Ángels, pero tiene vía libre para investigar los contratos de Barrabés, así como las relaciones de Begoña Gómez con la Universidad Complutense, su cátedra y el máster, y lo que surja en el transcurso de la investigación. Porque ya lo dijo ayer la audiencia para rechazar los argumentos de su defensa y el fiscal respecto a que la causa es general o prospectiva. Recalcan los magistrados que todo proceso está vivo, que es moldeable y de decantación sucesiva, que muta a lo largo de la instrucción tras unas sospechas iniciales, aunque no estén fundadas en indicios evidentes. Respecto a los contratos de Barrabés, la audiencia dice que aunque la UCO no haya visto delito en sus dos informes, no quiere decir que no exista, que pudo haber un tráfico de influencias previo a la correcta adjudicación de contratos para beneficiar al empresario. Para realizar tal afirmación, la audiencia admite que no tiene indicios de que algún funcionario público influyese en las adjudicaciones a Barrabés en connivencia con Begoña Gómez. Solo destaca que el empresario ha obtenido importantes beneficios coincidiendo con su relación con la esposa del presidente del gobierno. La audiencia deja fuera lo concerniente a Globalia y el rescate a Air Europa y reprocha al juez que dijese que el objeto del procedimiento es toda la vida de Gómez desde que su esposo es presidente, pero admite todo lo demás. En declaraciones a EFE, Ángels, el abogado de Begoña Gómez, Antonio Camacho, se ha mostrado satisfecho con la decisión de la audiencia. Dice que es un paso importante para el cierre de la causa y que los términos en los que se había fijado el objeto de la investigación por parte de Peinado no eran aceptables. Es una forma de verlo. Campos, hasta luego. Buenos días. Una forma de verlo, Joan, el vaso medio vacío, medio lleno, eso depende, ¿eh? Igual como hoy se pueden ver en diferentes titulares de periódico, también hay dos maneras diferentes de verlo, pero lo cierto es que avala la investigación, la Audiencia Provincial de Madrid avala la investigación del juez Peinado, le pide que deje al margen el asunto de Europa y de Globalia, pero el resto para adelante. Sí, claro. Aquí el tema clave es hasta qué punto se puede establecer, como en todo juicio de este tipo, un nexo de causalidad
entre lo que ahora la audiencia dice, ¿no? Lo que está diciendo es que en el caso Globalia no parece que haya indicios que apunten a ese nexo de causalidad, pero que en el caso del grupo Barrabés hay un aumento, digamos, de la actividad del grupo. ¿Hasta qué punto ese aumento de la actividad del grupo se puede relacionar con el hecho de que ese grupo estuviera financiando a la cátedra de la Complutense, ¿no? Yo creo que ahí no es nada fácil establecer ese nexo, ¿no? Y por otro lado, quisiera un poco poner de relieve que digamos, todo el proceso que se está generando tiene y ahora pues la posibilidad de que la Asamblea de Madrid llame a declarar a Begoña Gómez indica, digamos, que hay una causa general que lo que pretende es erosionar la credibilidad, dañar la dignidad, deslegitimar por la vía de la esposa del presidente de gobierno el funcionamiento, digamos, y la credibilidad de este gobierno, ¿no? Y eso lo sabemos, pero realmente la reiteración con que se está siguiendo este caso y la connivencia, en este caso, de una parte del sistema judicial es llamativa. Es un caso, yo no soy jurista, ni evidentemente juez, ni abogada, y por tanto no me atrevo a opinar sobre las cuestiones concretas, ¿no? Más allá de que se ven decisiones muy extrañas por parte de este juez en algunas ocasiones, ¿no? Y el auto de ayer precisamente le limita y le recuerda que ya le limitó en una decisión previa en mayo, que ya le limitó toda la cuestión de Globalia y de Europa, y ahora mismo le recuerda, oye, cuidado, que en tu auto de, creo que es julio, vuelves a incidir en esta cosa que no es el asunto, ¿no? Es decir, aquí hay una de cal y una de arena, ciertamente, vaso medio vacío, medio lleno, como dices. Yo creo que este es un caso en el que vamos a contemplar el Estado de Derecho en acción y que la audiencia provincial limite a un juez su marco de actuación es ver el Estado de Derecho en acción, y en el que a la vez, en otro tablero político, o sea, el tablero judicial está en marcha, Estado de Derecho en acción. Si el juez se está extralimitando, la audiencia le va a corregir. Hoy mismo el Tribunal Superior de Justicia va a observar el tema de la querella por prevaricación que le ha puesto Sánchez. Es decir, vamos a ver, somos espectadores ante algo que vamos a contemplar y que iremos analizando. Pero en el otro tablero efectivamente está lo político, la batalla política. Y aquí la gran novedad y lo increíble es que la Asamblea de Madrid, porque la Universidad Complutense está en Madrid, la Asamblea de Madrid, es decir, territorio Ayuso, llama a declarar a Begoña Gómez, que es algo que el PP nacional había evitado en el legislativo español. Entonces, de nuevo, ya tenemos una lectura política muy clara, y es como Ayuso toma la delantera para utilizar, como dice Joan Subirats, esta causa general contra el presidente del gobierno a través de la esposa. Yo tengo muchísimas dudas sobre este caso desde el punto de vista judicial. Evidentemente, otra cuestión es la ética, lo hemos dicho aquí muchas veces, las formas, etcétera. Pero a nivel político esto va a ser tortuoso para el presidente, va a ser tortuoso para su esposa, y bueno, hay que decir las cosas en alto. Ayuso ahora mismo se ha puesto a la cabeza de la manifestación contra el gobierno contra el presidente del gobierno para hacerle daño por la vía de su esposa. Mira, Carlos, espera, porque como ya estamos entrando en la materia política, después también puedes opinar sobre la parte judicial y sobre el auto de ayer de la Audiencia Provincial de Madrid, pero ya que ha salido, que lo ha sacado tanto Joan como ahora Berna, el tema de la citación a esa comisión de la Asamblea Regional, de la Asamblea de Madrid, a Begoña Gómez. Radio Madrid, Roberto Torija, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Esta vez el Partido Popular, con su mayoría, acepta citar en este caso a la mujer del presidente del gobierno, porque dice que quiere indagar acerca de si hubo trato de favor en la Universidad Complutense con su máster. Esta vez, pero antes en otras 8.500 ocasiones, 8.500, que no son 2 ni 3, el Partido Popular ha rechazado iniciativas de investigación parlamentaria de lo más variado. Por poner algunos ejemplos, no quiso investigar lo que pasó en las residencias durante la pandemia, no quiso investigar los contratos con el gigante sanitario Quirón, relacionado con Ayuso,
pero este sí quiero. 8.500 noes y este sí, Roberto. Ni hablar de lo que pasó en las residencias. El PP ha llegado a vetar incluso una comparecencia de una experta para analizar la situación actual en estos centros, por si acaso mencionaba la pandemia. Ni hablar del Grupo Quirón, que es la principal fuente de ingresos del novio de Ayuso, vetada también la comparecencia de Miguel Ángel Rodríguez. Sin embargo, como decíais, como la Complutense resulta que está en Madrid, pues la Asamblea sí que puede investigar el caso Begoña Gómez. El Partido Popular va a llamar a Begoña Gómez para que comparezca en la primera sesión de la comisión de investigación que vamos a constituir en esta Asamblea. Ayuso llega a donde no había llegado la Dirección Nacional del Partido Popular. Begoña Gómez será, por tanto, la primera persona citada a declarar en esa comisión. No descartan llamar después incluso al propio presidente del Gobierno. Desde el PSOE, Juan Lobato habla de show. Bueno, ya hemos visto de qué va esta comisión, ¿no? Una comisión en la que Vox apunta, Ayuso dispara y Feijóo está por uvas, ¿no? Eso es lo que tenemos aquí en la Asamblea de Madrid. ¿De qué le va a servir a esto a los ciudadanos de la Comunidad de Madrid, a los estudiantes de la Comunidad de Madrid? De nada. La comisión se constituye esta misma mañana, aunque las primeras comparecencias están previstas para 1 de noviembre. Torija, luego vuelvo contigo. Quiero preguntarte por lo último de Miguel Ángel Rodríguez, pero por continuar con esta petición de comparecencia por esta comisión de investigación y la petición de comparecencia de Begoña Gómez. Decíamos que en esto le cambia el pie a la dirección del Partido Popular, porque es un paso que Feijóo no ha dado. El Partido Popular a nivel nacional ha evitado expresamente la citación de Begoña Gómez en una comisión de investigación. Lo dejaba clarísimo Alberto Núñez Feijóo, presidente del partido, hace unos meses, que citar a la esposa de un adversario político. Decía Feijóo, eso no. No tengo ningún interés llamar a la mujer del presidente, no se lo oculto, no me gusta. No es mi forma de hacer política, no es mi estilo, pero es evidente que el presidente del gobierno tiene que dar explicaciones a los españoles. Y si no las da, nosotros adoptaremos la decisión que consideremos más oportuna en defensa de los derechos democráticos y en defensa del derecho de los ciudadanos a saber. Carlos. Bueno, el sistema, luego hablaremos de la parte, digamos, más política, pero yo creo que el sistema judicial español descansa fundamentalmente en la figura del juez instructor. El juez instructor es el rey del procedimiento y, por lo tanto, marca los pasos. Y es muy difícil que una sala de una audiencia tumbe una investigación del juez, excepto, digamos, que sea una investigación, una instrucción descabellada. Es decir, por lo tanto, yo creo que no hay que sorprenderse de lo que tomó ayer la decisión la audiencia de Madrid. El juez tiene obligación y tiene derecho y tiene legitimidad para investigar lo que tenga que investigar. Afortunadamente estamos en un sistema garantista y si algún día declara juicio oral y tiene que ir al banquillo la señora Begoña Gómez, habrá un recurso y tendrá que ser la audiencia provincial que diga si efectivamente hay razones para el juicio oral. Por lo tanto, yo creo que ni sorpresas ninguna. El juez de instrucción es el que tiene que hacer. Luego nos puede hacer una valoración, digamos, de cómo ha hecho el procedimiento. Y en ese procedimiento entramos en la parte política. Cuando el juez llama a declarar al testigo Pedro Sánchez, simplemente lo hace por una parte, digamos, de espectáculo político y de espectáculo judicial. No tenía ningún sentido que llamara al presidente del gobierno porque no servía para nada esa declaración. De hecho, hemos visto todos el vídeo de su declaración y no ha servido para nada, simplemente para fomentar... Él ha dicho, perdona Carlos, que se pueden extraer conclusiones de los silencios. De los silencios. Bueno, y no digas que no sirvió para nada, sirvió para saber que era su esposa. O sea que... Bueno, hubo alguien que preguntó también sobre si Franco era español y había nacido es verdad. en España. Entonces yo creo que forma parte de la industria del entretenimiento. Es decir, lo que ha hecho la señora Ayuso en la Asamblea de Madrid es exactamente eso. Forma parte de la industria del entretenimiento que antes eran con cosas divertidas y ahora se hace con la política. Y entonces va a llegar la señora Gómez a la Asamblea de Madrid, dirá que es un asunto que está sub judice y por lo tanto no tiene nada que aclarar y se irá a su casa y ya habrá contribuido, digamos, a durante 2-3 días seguiremos hablando de esto. Me parece una tomadura de pelo y que luego no digan los políticos que por qué surge el populismo, por qué es el voto al vice, por qué ocurre lo que ocurre en la política. Ocurre por despreciar la inteligencia en la política y lo convierte todo en un espectáculo. Pero además, dos elementos más en esto, Carlos, que dices. Primero, que hace algo que el Partido Popular a nivel nacional no ha querido hacer, y acabamos de escuchar a Alberto Núñez Feijóo claro y contundente que no ha querido hacer, al menos hasta día de hoy a las 9:30 de la mañana, y después se ha negado. El Gobierno de Madrid se ha negado, Isabel Díaz Ayuso, 8.500 comisiones de investigación, pero por centrarnos en una, se ha negado que se investiguen las muertes en las residencias.
Claro, porque sabe que es mucho más llamativo ver la imagen de Begoña Gómez o de cualquier otra Begoña Gómez. El problema está que las comisiones de investigación, aquí lo hemos hablado muchas veces, no sirven para nada. Mientras la comisión de investigación no esté informada por expertos independientes, simplemente es una censura política. Pero eso no tiene nada que ver con la investigación, tiene que ver, digamos, con el rifirrafe entre partidos políticos. Sí, pero ella se pondrá la medalla de haber llevado a Begoña Gómez a comparecer ante como el juez Peinado de haber entrado en la Moncloa para que el presidente le aclarara que era su esposa, ¿no? Lo que pasa es que es una degradación constante de la actividad política, es decir, que cuando se entran, creo que las declaraciones de Feijóo en este sentido apuntan hacia ese tema, es decir, si empezamos a trabajar en política sobre la base de erosionar la dignidad de los familiares de todos, esto donde va a acabar, ¿no? Y entonces yo creo ¿Y quién que va a querer dedicarse a la política, Joan? Exacto, entonces ahí pues es evidente que es una degradación general del funcionamiento de la política y es lamentable, ¿no? Evidentemente aquí Ayuso puede decir en su defensa que a él se le ha pasado con su novio, ¿no? Y ahí entramos en el tú más y yo también y ahora verás y etcétera, etcétera, ¿no? Y yo creo que no estamos contribuyendo en absoluto, como decía Carlos, a que la política vuelva a tener un nivel de credibilidad, porque vuelve a estar entre los temas constantemente presentes en la preocupación de la gente, ¿no? Cuando ahora si hablamos de inmigración, pues la poca credibilidad de los políticos se está formando junto con la corrupción, forma parte desde hace muchos años de las preocupaciones de los españoles, ¿no? Sí, y además medio segundo solamente, y además ganan los malos en esta historia. El corruptismo se pasa precisamente el descrédito de la política. Los políticos son los otros y yo soy el salvador de la patria. Claro, sí, y fijaos la paradoja de que estemos hablando de la señora Begoña Gómez cuando aquí el delincuente confeso en cuanto a la evasión fiscal. A su fraude a Hacienda. Evasión fiscal, no, a su fraude de Hacienda, es el novio de Ayuso. Él ha confesado sus delitos y, sin embargo, la comisión se abre sobre Begoña Gómez porque el Pisuerga pasaba por Valladolid. Mira, dejadme antes de ir a inmigración, que quiero conocer también vuestra opinión sobre algo que está en la órbita de Isabel Díaz Ayuso y que contribuye a este descrédito de la política del que hablamos. Estoy hablando del jefe de gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid, de Miguel Ángel Rodríguez, porque ayer cuando la Guardia Civil detuvo a Víctor de Aldama, del que dicen que es el conseguidor de la trama Koldo, Miguel Ángel Rodríguez publicó un tuit, se lo dirigió al ministro Óscar López, le puso: Aldama es el principio, vaya día que estáis pasando, y mañana toca al fiscal ese del sanchismo. Vais todos para adelante. Y se refería al fiscal general del Estado, que según dice Miguel Ángel Rodríguez, puede ser imputado hoy. Torija, porque la cuestión es que esta no es la primera vez que el jefe de gabinete de Ayuso juega adivino o pronostica algunos rumbos o algunas causas judiciales. Sí, Rodríguez se pasa las noches señalando personas que, según dice él, van pa'lante, pero nunca ha sido tan preciso con la fecha. Será hoy, según dice él, será hoy cuando el fiscal general del Estado sea imputado por haber pedido que se desmintiera el bulo que el propio Mar había colocado en algunos medios de comunicación, ese bulo que decía que la Fiscalía había propuesto un acuerdo al novio de Ayuso, cuando la verdad es que era al revés. No es la primera vez que lo hace, como dices, ya ha expresado dotes de pitoniso en algunas investigaciones abiertas, por ejemplo contra la mujer, contra el hermano de Sánchez. También advirtió de que no iba a archivarse el caso Koldo, pero siempre lo ha hecho de manera genérica. Esta vez ha puesto fecha a una decisión judicial, hoy martes, antes de que los jueces, al menos formalmente, hayan tomado alguna decisión. Gracias, Torija. Hasta luego. Y el tono de matón que utiliza no solo contra el gobierno, también lo hemos visto, como utiliza con los medios de comunicación. Claro, en un país, voy a decir en un país normal, Berna, un personaje como Miguel Ángel Rodríguez, un país con la política saneada, un personaje como Miguel Ángel Rodríguez no podría estar donde está. Bueno, pero es que acabáis de citar a Trump, es esta misma línea, ¿no? Trump tampoco podría estar y sin embargo ahí están, ¿no? Y es eso, el matonismo, como acabas de decir,
ya dijo, por ejemplo, que les iban a cerrar a nuestros compañeros del diario.es. Es decir, actúa de esa manera, matona, impune, ahí está. Ayuso le mantiene, se retroalimentan mutuamente, y yo empiezo a pensar que el problema no son ellos, no es Trump, no es Miguel Ángel Rodríguez, no es Ayuso, es una opinión pública, unos ciudadanos que están aceptando pues el fin de la política, tal y como la conocíamos, de la política racional, de las soluciones, y que ayer veíamos en la encuesta de 40DB también como el grupo de Alvise, que tú has citado, Carlos, ha subido incluso una décima en pleno escándalo. Sí. Entonces, ¿qué está pasando? O Vox, que vemos que recibe dinero de un banco húngaro. Es decir, la gente está tragando con todo y lo que quiere es la antipolítica. Esto es lo preocupante, que tantos millones de personas abracen esto. Pero es que esto enlaza con lo que decías tú, Carlos, que decía, y ganan los malos. Claro, porque cuando los partidos conservadores, y en algún momento incluso ha ocurrido con los partidos socialdemócratas, imitan al populismo, al final ganan los populistas, porque saben manejarse mejor en ese terreno. Es decir, Miguel Ángel Rodríguez ahora no tiene ningún tipo de restricción personal, simplemente hace lo que quiere, porque quiere competir con ese espacio político para que no crezca Vox en Madrid, donde hay unas causas objetivas que pueden, que el tema de la inmigración, por ejemplo, puede crecer, y entonces está absolutamente desatado. Es decir, pero claro, esto a corto plazo te puede ser rentable. A medio y largo plazo lo que está pasando en Europa es que los partidos conservadores han comprado la mercancía de muchos partidos populistas de extrema derecha, y al final, ¿qué está ocurriendo en Austria, qué ha ocurrido en Finlandia, qué ha ocurrido en Suecia, qué ha ocurrido en Alemania? Pues que los partidos los partidos de extrema derecha le están comiendo el terreno a los partidos conservadores. Joan. Sí, siempre ha habido esta sensación de que hay límites de lo que uno puede, digamos, decir y justificar en la arena política. Eso se aprende en el colegio, incluso. Exacto. Pero en cambio, hace ya bastantes años, el señor Overton, que a lo mejor habéis oído hablar de él, ¿no? Los que nos dedicamos a analizar la política. El señor Overton dijo que esa ventana de lo que es aceptable se podría modificar si alguien empieza a poner encima de la mesa cosas que digamos resultan grotescas o que resultan inaceptables, pero que por el hecho de decirlas, gente que hasta en aquel momento había pensado que esto no se podía decir, empieza a pensar, si este lo dice, claro, pues será que es posible decirlo, ¿no? Con lo cual puedes mover las fronteras de lo que es aceptable, ¿no? Si tú haces una buena campaña, si utilizas todo tipo de argucias y de bulos y empiezas a generar dinámicas determinadas, puedes empezar a que mucha gente que digamos pensaba a veces que ciertas cosas no podían decirse, no podían pensarse porque formaban parte de algo, digamos, que no era aceptable, empieza a pensar que, digamos, que públicamente se puede hacer. Y eso es lo que hace años ya hicieron, no me acuerdo cómo se llama, el líder de la extrema derecha inglesa, ¿no? Cuando empezó a atacar a la inmigración en Inglaterra, y esto generó generó una dinámica en que el Partido Conservador tuvo que empezar a entrar en esa línea, porque sus propios votantes empezaban a reclamarle un poco más de firmeza porque había alguien que era mucho más exigente que ellos, ¿no? Yo creo que esto está pasando en general, digamos, hay una constante, digamos, presión para alterar las ventanas de lo que es aceptable en un sistema democrático, ¿no? Y ahí es donde estamos digamos, sufriendo, padeciendo todos, porque realmente al final lo que se acaba erosionando es la credibilidad del propio sistema, ¿no? Pues mira, voy a hacer una pausa porque creo que lo siguiente enlaza perfectamente con esto, porque vamos a hablar de la encuesta de 40DB que publica hoy la SER sobre inmigración. Nueva entrega del barómetro de 40DB para la cadena SER y El País, esta vez sobre la percepción que tiene la sociedad española de la inmigración. Son muchos datos, así que si te parece, David Junquera, buenos días. Buenos días. Vamos a ir por partes para organizar toda la información. Primero, la principal conclusión que se puede sacar de este estudio es que nunca antes el fenómeno de la inmigración ha generado tanto rechazo entre la población española. Es un asunto que preocupa mucho al 41% de la población. Son 16 puntos más que hace un año y medio.
Fijaos si ha calado que ya preocupa más que las guerras o la crisis climática, y en ese ranking de asuntos que más quitan el sueño solo está por debajo de la inflación o la vivienda. Otro dato significativo es que desvela mucho más al votante conservador que al progresista. Para 7 de cada 10 de los votantes de Vox o de Alvise, la inmigración es la principal preocupación. Los del PP se preocupan más por el bolsillo, mientras que para los del PSOE y Sumar es el último de sus desvelos. Esa preocupación va además acompañada de tópicos y de prejuicios. 3 de cada 4 españoles vinculan la inmigración con algún concepto negativo. La mitad de la población cree que los migrantes saturan la sanidad pública, que contribuyen a que aumente la delincuencia y la inseguridad. Estas percepciones son aún más fuertes entre los chicos jóvenes. La mayoría de los que piensan así son votantes de partidos de derecha o ultraderecha, aunque también entre los votantes del Partido Socialista hay un 41% que cree que la inmigración solo tiene consecuencias negativas. Pero también hay percepciones positivas. Un 45% de los encuestados destacan la diversidad cultural y una mayoría reconocen que los migrantes asumen los trabajos que los españoles no quieren hacer o que cuidan de nuestros mayores y nuestros niños. Y ahora la paradoja, porque pese a esa percepción negativa, cuando los encuestados se les pregunta por su experiencia personal con las personas migrantes, la conclusión es positiva. Cuando se pasa de esa idea genérica a algo más concreto y real, la percepción cambia. Eso es, la mayoría de los ciudadanos reconoce tener algún contacto con personas migrantes en su día a día, son sus vecinos, sus amigos, familiares, compañeros de trabajo, y cuanto más cercano es ese vínculo, Ángels, más positiva es la experiencia. El 65%, por ejemplo, cree que es bueno tener amigos o familia que sean migrantes. La inmensa mayoría de la población, además, cree que la migración de determinados perfiles debe permitirse, pero aquí entra el sesgo racista. Un sueco, por ejemplo, apenas genera rechazo, pero si hablamos de un magrebí o un subsahariano, un 23% de los encuestados piensan que no deberían tener permiso para vivir en España. Y en pleno debate sobre la acogida de niños y niñas migrantes entre las comunidades autónomas, lo que dice la encuesta es que la mitad de la población apoya que se acompañe y se dé oportunidades a estos menores. El 50% lo apoya, el 20% lo rechaza. La mitad de la población apoya además que se regularice a las personas que están ya en España en situación irregular. Otro de los asuntos que se está debatiendo ahora mismo en el Congreso. Bueno, pues estos son los datos. Así se refleja la influencia de los bulos frente a los datos, pero el recorrido viene a través del discurso político. En este sentido, tiene relevancia la última presión de Vox al Partido Popular. Ya saben que Vox abandonó los gobiernos autonómicos que tenían coalición con el Partido Popular porque le exigía más mano dura con la inmigración, y ahora vuelve a reclamarle Vox al Partido Popular que rechace explícitamente la llegada de menores migrantes si quiere que le apoye los presupuestos en esas comunidades donde el PP necesita la ultraderecha. Es que Vox, Ángels, salió de los gobiernos, pero no salió de Vox el afán de gobernar y de marcar la agenda con el mismo asunto, para apoyar las cuentas en sitios como Castilla y León, Comunidad Valenciana, Extremadura, Baleares, Murcia o Aragón. José Antonio Fuster pone esta condición. Un rechazo explícito de los gobiernos regionales a las políticas de asentamiento y reparto de ilegales que promueve activamente el gobierno de Pedro Sánchez. Negarse a que vengan y, si vienen, devolverlos. Génova responde y asegura que no cederá. Es Vox el que debe decidir. Borja Semper. Si Vox es capaz de aclararse y decidir si ayuda a la alternativa o a Sánchez, pues ya lo decidirán. Pero nosotros no vamos a estar preocupados ni obsesionados con amenaza alguna, tampoco las que vengan de Vox. La ultraderecha no confía en Feijóo, pero atentos, sí cree que puede convencer a Azcón, a Mazón, a Miras, a Mañueco, a Guardiola o a Proens. Está claro que si es por Génova no va a haber ningún gesto con Vox. Y si es por parte de los presidentes autonómicos del PP, les digo que seguro que puede haberlos. Hay una diferencia, ¿eh? Donde también sigue habiendo diferencias es entre Gobierno y Partido Popular. Las conversaciones para repartir a los menores migrantes de Canarias siguen estancadas. David, gracias. A vosotros. Carlos, si queríamos ilustrar bien la influencia, lo que veníamos hablando antes, la influencia de la ultraderecha en la derecha en determinadas materias ideológicas, los datos que arroja la encuesta de 40DB para la serie El País, yo creo que es la mejor manera de ilustrarlo. Yo cuando lo he leído esta mañana, lo primero que me ha sugerido, yo creo que la democracia necesita hacer más pedagogía con el tema de la inmigración. Me parece que los gobiernos le hemos dejado en manos de la extrema derecha y del populismo el asunto de la inmigración, y he hecho en falta campañas de
concienciación de la importancia que tiene la inmigración en la economía española y en general en términos sociales, por lo que supone de diversidad, de multiculturalismo, por lo que pero supone esto de la gente enriquecimiento. individual lo sabe. Claro, y porque se refleja. Pero hay que explicar algunas cosas. Por ejemplo, decir, la economía española está creciendo ahora mismo en tasa anual un 3%, que es la tasa muy superior a la media de los países más grandes de la Unión Europea, el 3%. Entre el 70 y 80% del empleo que se está creando en España es de inmigrantes. Por lo tanto, sin los inmigrantes, España no estaría creciendo un 3%. Y habría sectores colapsados, y estoy pensando en hostelería y en construcción. Por lo tanto, esa labor de explicación, de pedagogía, para decir a los ciudadanos que no hagan caso a los malos, que hagan caso, digamos, de la riqueza que supone la inmigración para un país como España. Ayer dimos los datos que proporcionó Comisiones Obreras en Cataluña sobre el sector de la hostelería, que decía que sin los inmigrantes tendrían que cerrar. La mayoría de negocios tendría que cerrar. Claro, pero es que a mí me preocupa especialmente esa franja de los jóvenes varones, además muy diferenciados de las mujeres. Habláis de pedagogía, Carlos, con razón, pero resulta que, por ejemplo, la población general se informa más de un 70% por televisión y por periódicos. Esa franja de jóvenes, la generación Z, que va de los 18 a los 27 años, se informan mayoritariamente por redes. ¿Qué van a lo dice esta encuesta? ¿Qué van a encontrar en redes? Encuentran lo que quieren encontrar, lo que buscan. Ya sabemos cómo los algoritmos favorecen aquello en lo que andas metido y te van creando tu propia burbuja. Por tanto, el que tiene recelos contra la inmigración solo va a estar mirando esos bulos y esas ideas preconcebidas, no va a buscar el desmentido contra los inmigrantes, que son mentira. O sea, es mentira que inmigración esté vinculada a más delincuencia, es mentira que esté vinculada a más servicios, al uso de más servicios públicos. Medio segundo, si tienes un buen sistema educativo que sea capaz de convencer a los chavales de 8, 10, 12 años que cuando sean adultos y se meten en redes sociales tengan 16, 18 años, no crean mentiras, creo que hemos conseguido. Cuando hablo de pedagogía también hablo del sistema educativo. Joan. Sí, yo creo que lo habéis ya apuntado. Sí, claro, si 3/4 partes de la gente se informa de la inmigración en televisión y en verano y principio de otoño, que es el buen tiempo para, digamos, intentar cruzar el mar, la llegada de cayucos a Canarias es más evidente y muchos telediarios empiezan con las imágenes de esa llegada, se genera una cierta sensación de crisis como se ha generado en Canarias. Esto, digamos, dispara esa sensación de percepción. Pero claro, los datos, ¿qué te dicen los datos? Que solo llegan por esa vía un 5% del total de inmigrantes que tenemos en España. De los 700.000 que llegaron el año 2023, solo el 5% llegaron a través de maneras, digamos, de cruzando el mar, etcétera, etcétera, con todos los riesgos que ello supone. Pero en cambio, para la gente, esa es la imagen que predomina y, por lo tanto, una especie de invasión que nos llega, que no somos capaces de gestionar, etcétera, y toda la parte que estaba comentando ahora Carlos desde el punto de vista de funcionamiento de los servicios, etcétera, esto, digamos, queda al margen, ¿no? El paradigma que estás contando, Joan, esta encuesta arroja un resultado muy similar al que arrojó la encuesta del CIS en materia de inmigración. Exacto. No digo de intención de voto, pero sí en materia de inmigración. Y ese día comentábamos, porque estaba aquí, vino Nicolás Castellano a contar los datos, que apuntaba estos datos, Joan, que tú estás diciendo, que la mayoría entran en avión, entran por las vías normales, pero esa encuesta se ilustró en prácticamente todos los medios de comunicación con imágenes de cayucos. Claro, eso pero refuerza esa Pero esa fíjate lógica. que yo muy breves. No creo que sean esas imágenes de cayucos las que fuerzan esta imagen, sino los bulos que corren por redes que asocian, cosas, yo creo, ¿no? que asocian a los inmigrantes a la delincuencia. Lo que es la porofobia famosa, que decir, se lo odia a los pobres. Nos preocupan los inmigrantes porque son muy pobres. Si son inmigrantes que incluso le das la visa, le das una visa, lo ha decir, dicho, estamos encantados de que lo ha venga. dicho Jonquera cuando decía no hay problema con los suecos, pero en cambio sí con los magrebís. Pausa y seguimos. Últimos minutos del abierto para Sergio Castro y Pepe Rubio. Buenos días. Muy buenos días. Y para que nos cuenten lo que vamos a hacer a partir de las 10. Mira, a partir de las 10 vamos a empezar como siempre los martes con Comando Norte, con Nacho Carretero y Aitana Castaño, por organizarnos. Este es un tema capital, importante, de servicio esencial, de primera necesidad, pero por organizarnos.
pueden no atender en este tramo Pep Guardiola, Zinedine Zidane, Fito Cabrales, yo mismo y Pepe Rubio a medias. Pepe Rubio a medias. Vale, vamos a hablar del cuidado del cabello, de la importancia del pelo, Sastre. Vamos a hacerlo con Hugo Alonso. ¿Quién es Hugo Alonso? Es alguien que, como otros profesionales del sector, demanda que se rebaje el IVA porque precisamente esto es una actividad de primera necesidad esencial. Pero es además el formador capilar de Nacho Carretero. Claro. ¿Formador capilar? Sí, que siempre nos pareció... Diseñador capilar. Diseñador, formador, cuidador, guardián. Mira, ahí está, acaba de entrar en control. A ver lo que dices del peluquero. No, nosotros el peluquero que bien, no es peluquero, ok. Cuidador. Es cuidador, perdón, es formador. Vale, le está sujetando la coleta. Pero nosotros siempre fuimos muy escépticos respecto de el moño de Nacho Carretero. Sí, lo que pasa es que tú lo has normalizado. Mira, yo creo que se lo va a cortar en directo. ¿Has traído las tijeras? Oh, grande. Vamos a cortar el moño de Nacho final Carretero. Aquí. Hoy vamos, prepárate el vídeo, prepárate el vídeo. Claro que sí. Bueno, mis experiencias, Merche, 80 años, Zaragoza, muy conocida por ser vedette cómica y estrella del Oasis, de la mítica sala de Zaragoza, el Oasis, y tener un puesto de fruta en el mercado central de la ciudad. Es todo muy loco, ¿verdad? Pues más loco es que tienen que empezar ya a llamar al 900, 100, 800 si quieren que les atendamos para las consultas de Eduardo Barba y meterse en el jardín directamente. Pero llamen ahora, porque después llaman a las 11 y no hay tiempo. Pero Pepe, se quejan. Pero que es que has enlazado gente. una sección con otra y yo pensaba, pero si en mis experiencias no hay llamadas. No, 900, 100, 800 para Eduardo Barba. Ha hecho una extensión, es el peluquero del avance. Claro, es una extensión. Y llega el otoño también, vamos a hablar del otoño, de los frutos del madroño que ya están casi rojos, en fin, muy, muy, muy interesante el jardín de Barba. Y vamos a terminar con Martín Bianchi, vamos a hablar de esos audios del rey emérito y Bárbara Rey, vamos a hablar de cómo vive ahora Urdangarín, todo ese follón desde Formentera. Pues acariciando un gato. Pues muy bien. Y de la no retirada, desastre, de don Julio Iglesias. Bueno, claro, Julio, como es siempre. posible que no hayan entendido nada de lo que vamos a hacer a partir de las 10 de la mañana, yo les invito a que se queden escuchando el programa, ¿no? Muy bien, yo creo que es lo mejor que pueden hacer. Sí. Berna González Harbour, Carlos Sánchez, Joan Subirats, hasta la semana que viene. Con corte de pelo en cabello. Adiós. Hasta luego. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.